Claves, el mundo visto desde América Latina. Esta es una coproducción de la televisión alemana Deutsche Welle y el canal institucional de Colombia, RTBC. Mi nombre es Gonzalo Ernesto Cáceres y por el lado colombiano, mi colega Beatriz Gómez. Gonzalo, muchísimo gusto, encantada de trabajar aquí contigo. El matrimonio homosexual es un debate desde hace largo en América Latina. De esto vamos a conversar hoy. Y nuestros invitados son los siguientes. En primer lugar, Marcela Sánchez, directora de Colombia Diversa, una organización que viene trabajando desde hace mucho tiempo en la defensa de los derechos de la población LGTB en Colombia. Está también con nosotros el señor Juan Manuel Charri, quien es abogado de la Universidad del Rosario y destacado constitucionalista colombiano. Y otro destacado jurista colombiano, el doctor José Gregorio Hernández, abogado constitucionalista, egresado de la Pontificia Universidad Javeriana. En Colombia y en América Latina se han anotado significativos avances en relación con el así llamado matrimonio homosexual. Sin embargo, el rechazo es también bastante grande. ¿A qué se debe esta actitud de amplios sectores de la población latinoamericana? Yo creo que básicamente todavía a los prejuicios sociales y culturales que hay sobre algo que también desconocen, que las religiones, que las ciencias, que la propia medicina, que la psicología se han encargado también de satanizar. Hasta hace muy poco en nuestra propia legislación, incluso en Colombia, era delito practicar la homosexualidad hasta 1981. Muchas religiones consideran que sigue siendo un pecado. Por fortuna no es más una enfermedad, una categoría de enfermedad, pero todavía pues persiste en la sociedad bastante desinformación sobre este tema, lo que hace que se produzca rechazo. ¿Este rechazo viene de determinados sectores o es un rechazo generalizado en amplias capas de la población? ¿Cómo lo ven ustedes? Yo creo que viene de determinados sectores, porque también es cierto que si se han dado avances en Colombia y en la región de América Latina, tiene que ver también porque hay sectores de la opinión que están a favor, que se han ilustrado sobre el tema y que han podido dar un debate público, porque yo creo que lo más importante de los avances en este tema es que se pueda debatir públicamente y que esto no haga parte de la vida privada de las personas, sino un debate con los estados, que son quienes reconocen los derechos, y en esa medida es público. Rechazo de ciertos sectores, entre los cuales queremos destacar, doctor José Gregorio, el rechazo de muchos sectores políticos, de muchos sectores jurídicos, incluso del Congreso de la República, a que los homosexuales tengan derecho al matrimonio como lo tienen los heterosexuales con los mismos derechos y deberes. ¿Por qué? Bueno, hay que mirar las cosas desde un punto de vista constitucional, por supuesto, y esa mirada constitucional no es exactamente la misma que la que predomina en muchos sectores de la sociedad. Es decir, aquello de lo que se habla, el posible rechazo de la comunidad homosexual, de sus derechos, me parece que no ha guardado una concordancia con lo que la Corte Constitucional, en el caso colombiano, y otras cortes en otros países han establecido, habiendo analizado las instituciones. Entonces yo digo, desde un punto de vista general, puede haber el rechazo, pero en Colombia, al menos, la Corte Constitucional ha venido plasmando una serie de sentencias en las cuales ha reconocido los derechos de los homosexuales. Y, por ejemplo, se han establecido en varias sentencias de la Corte igualdad en el reconocimiento de reglas aplicables, por ejemplo, a pensión de jubilación, a derecho a la salud, en fin. Y finalmente la Corte, como lo podemos discutir ahora, también ha señalado que el Congreso debe dictar una normatividad en cuya virtud se elimine un déficit de protección. De eso es de lo que ha hablado la Corte Constitucional. Pero hay un hecho cierto que no podemos desconocer. En el caso de Colombia, la misma Constitución, al definir el matrimonio, dice que es entre un hombre y una mujer. Y al definir la familia, hace alusión
a dos formas, el matrimonio y la unión informal, no matrimonial, entre un hombre y una mujer. Y ha dicho la Constitución que las dos formas concurren a lo que se debe entender por familia, pero la Constitución no ha previsto la referencia a la persona que no es hombre ni es mujer, sino que se clasifica de otra manera. La Constitución misma no ha hecho la referencia y ha sido necesario entonces que la Corte Constitucional llame al Congreso para que el Congreso dicte unas normas complementarias de lo que la Constitución ha señalado. ¿Eso sería lo que tendría que reformar, doctor Charri, el Congreso de la República? En mi opinión, sí, como constituyente, en el sentido de que la Constitución del año 91 adoptó un criterio de matrimonio entre hombre y mujer y no consideró la posibilidad de matrimonio entre personas del mismo sexo. Y el debate, que puede ser mucho más técnico, es que ligó la familia al matrimonio y permite dos interpretaciones. Una, que el matrimonio de hombre y mujer sea la base de la familia, o que se pueda crear una familia a partir de una decisión, ya no de un hombre y una mujer. Por ejemplo, si una persona soltera puede adoptar un hijo, y sería una familia, y eso abriría la posibilidad para la reflexión de que dos personas del mismo sexo pueden adoptar a un niño y conformar una familia. Yo creo que ese es el debate interpretativo que estamos viviendo y que obedece a un contexto más amplio de un tránsito cultural y de una transformación de una familia, en el caso latinoamericano, decimonónica, influida profundamente por la religión católica, que se enfrenta a una nueva sociedad de la información, en donde la familia pues se transforma y se fragmenta de una manera increíble, en donde tenemos los míos, los tuyos, los nuestros, familias unipersonales, del mismo sexo, bueno, etcétera, etcétera. Bueno, estaría muy bien siempre y cuando todos los matrimonios que se tienen que dar o se deberían dar sean entre un hombre y una mujer. Pero el problema se presenta precisamente porque se busca por parte de algunas personas, que no dejan de ser pocas, un matrimonio entre personas del mismo sexo. Y eso, como lo han dicho acá nuestros constitucionalistas, es algo que no está definido. ¿Por qué no está definido? Sabiendo que todos somos iguales ante la ley, y así lo garantizan las constituciones. Pero, Gonzalo, yo lo pondría en otros términos. Yo diría que el constituyente del año 91 definió matrimonio entre hombre y mujer. O sea, adoptó una posición. Y al cambiar los tiempos, la Corte Constitucional se encuentra con nuevos fenómenos sociales y trata de dar una interpretación más armónica que para algunos, como es mi caso, considero que no cabe, independientemente de la posición ideológica que se pudiera tener. ¿Por qué no cabe? Porque la Constitución definió matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer. Y al definirlo así, uno puede estar en desacuerdo, pero es la definición que hizo el constituyente. Entonces, en mi opinión, el tema no es de sentencias de Corte Constitucional, es de un cambio de la Constitución, en donde además vamos a tener la fortuna de un debate democrático donde las mayorías políticas puedan debatir el tema y adoptar la decisión que corresponda. Lo cierto es que en el caso colombiano, la Constitución con más de 20 años definió matrimonio de una forma que parece hoy puede estar en discusión y que es la que justifica los pronunciamientos de su Corte Constitucional. Y ustedes están, digo ustedes porque trabajas en una organización que defiende los derechos de gays y lesbianas, me imagino que no están de acuerdo con esta definición. Pues nosotros seguimos lo que la Corte Constitucional ha dicho a lo largo de esos 20 años en su jurisprudencia. Cuando en 1998 se discutió también la unión marital de hecho para las parejas del mismo sexo, nos decían los opositores que también debía haber una reforma constitucional porque era imposible que las familias de hecho también fueran extendidas a las parejas del mismo sexo porque la Constitución decía que debía ser entre la voluntad libre de un hombre y una mujer. Sin embargo, en el año 2007, la misma Corte Constitucional, con la misma Constitución, sí reconoce la unión marital de hecho para las parejas del mismo sexo y como decía el doctor José Gregorio, pues ahora se tienen derecho a la pensión como parejas, a la salud como parejas, a la protección frente a la violencia intrafamiliar, a toda la serie de derechos que tienen las parejas no casadas en Colombia. Entonces creo que la Corte Constitucional en un fallo reciente, que fue además unánime, 9-0,
reconoce que si bien es constitucional que solamente se haya reconocido el derecho al matrimonio entre un hombre y una mujer, no quiere decir que esté prohibido para las parejas del mismo sexo, sino que no está regulado, y que la Constitución precisamente es un marco que, como decía el doctor Charri, pues debe adaptarse a la realidad social que seguramente no era tan visible en 1991, pero que es posible que el Congreso pueda regularlo, porque si no fuera posible con esta Constitución, pues la Corte no hubiera hecho el exhorto al Congreso para que regulara la materia y resolviera el déficit de protección. Hay que explicar por qué se llegó a la Corte. Se llegó a la Corte Constitucional por la vía de una demanda ciudadana. Unos ciudadanos acudieron a la Corte que tiene en Colombia la competencia para resolver sobre la confrontación que puede existir entre una norma legal y la Constitución. Y se le dijo a la Corte, declare que viola la Constitución una norma de la ley que define el matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer y que define a la familia en el ámbito o del matrimonio o de la unión libre, pero siempre entre un hombre y una mujer. Diga que eso es inconstitucional. Y la Corte manifestó, pues que era constitucional, porque no tenía otro remedio, porque lo que la norma legal dispone es exactamente lo mismo que dispone la Constitución, inclusive con los mismos términos. De modo que la Corte no podía retirar la norma del ordenamiento y decir que había una inconstitucionalidad. Sería el constituyente el que podría modificar el texto de la Constitución. La Corte, a más no poder, sin embargo, llama al Congreso a decirle, como ahora lo explicaba, señores del Congreso, ustedes que son los representantes del pueblo, desarrollen principio de igualdad que también está en la Constitución y busquen que estas personas tengan un reconocimiento, llenen el déficit que está en la Constitución mediante la ley, que es lo que a los constitucionalistas nos parece que no ha debido ocurrir, porque este tema se ha debido debatir en el Congreso y de cara a la sociedad y no en el interior de la Corte. Pero como el Congreso no actúa, entonces la Corte le dice, actúe. Es precisamente lo que yo le quería preguntar a uno de ustedes que son constitucionalistas, porque la verdad que todo esto me parece hasta ahora un debate entre abogados, ponentes y contraponentes, y ahí no está el problema. Desgraciadamente ahí no está el problema. Por eso en Europa, la decisión del matrimonio homosexual la tomaron los políticos, la tomó los gobiernos, la tomó el Estado. Es decir, me da la impresión de que aquí en Colombia los políticos le han tirado el problema a los jueces. Le han sacado el cuerpo. Le han sacado el cuerpo al asunto. Le han sacado el cuerpo y les ha tocado a los jueces definir. Entonces, ¿cómo se puede cambiar esa situación? Yo también quisiera ampliar la respuesta del doctor José Gregorio en el sentido de que por qué acudimos a la Corte, y es justamente porque el Congreso se ha negado a reconocer siquiera derechos mínimos. Es que nosotros estamos yendo al Congreso desde 1998, incluso por exhorto de la misma Corte cuando le dijo regule, porque si bien no están reconocidas, no están prohibidas y merecen protección las parejas del mismo sexo. En 6 ocasiones hemos presentado proyectos de ley de mínimos, ni siquiera de matrimonio, porque el matrimonio nunca se ha discutido hasta ahora en el Congreso. Entonces creo que justamente el espacio de las mayorías, que su obligación no solamente es reconocer a las mayorías, sino proteger a las minorías, eso no ha sido posible en el Congreso colombiano por múltiples razones, entre ellas una gran homofobia y un gran desconocimiento y una gran ignorancia por parte de nuestros políticos. Por eso hemos recurrido a las Cortes, porque las Cortes en el mundo también han protegido las minorías que las mayorías han dejado en absoluta desprotección. Y en muchos países, por ejemplo en Sudáfrica pasó lo mismo. En Sudáfrica primero se reconoció el matrimonio por la Corte y exhortó también al Congreso para que lo hiciera. En Massachusetts también fue así, en Canadá también ha sido así. Entonces Colombia realmente no es un caso tan raro en términos de que una Corte decida y exhorte al Congreso ante estas omisiones y esta desprotección, porque finalmente aquí estamos hablando de desprotección de unos ciudadanos. La misma situación se está dando en otros países de América Latina, en Brasil, por ejemplo. Acaba de pasar. Ahora bien, tenemos un gobierno en Colombia que está haciendo cambios verdaderamente sorprendentes para el mundo y está obteniendo resultados positivos, el gobierno del presidente Santos. ¿Es de esperar que el presidente Santos lleve adelante una iniciativa también en este tema? Yo creo que el gobierno en este momento tiene una restricción desde el punto de vista de que la Corte, al proferir el fallo, ya le ha impartido la orden al Congreso y más aún, le ha dado al Congreso un término
que inicialmente se contempló en 2 años, para que si en los 2 años que transcurren desde el momento del fallo, el Congreso no ha dictado la ley, entonces que pueden unirse estas parejas homosexuales, que pueden contraer lo que podríamos denominar matrimonio, u otro nombre se le puede asignar, pero lo que la Corte dice es, le damos el plazo, y si en ese plazo el Congreso no ha dicho nada, lo que se entiende es que esas parejas pueden contraer un vínculo que sea similar, parecido, o igual. Con efectos, o igual. La misma Corte dice parecidos o igual. a los del matrimonio. Es lo que ha dicho la Corte. Entonces el gobierno, en este momento me parece a mí que no tiene en su mano ni tampoco le corresponde tramitar el asunto, porque ya eso la Corte se lo dejó al Congreso de la República. Es el Congreso el que tiene que tramitarlo, y ya entiendo que hay 4 proyectos en curso en el Congreso. Sí, puede que no tenga que llevar un proyecto al Congreso, pero obviamente tendría que organizar las diferentes bancadas del Congreso, claro, ejercer su influencia política sobre las distintas bancadas en el Congreso para que salga adelante un proyecto lo más cercano a lo que este tipo de organizaciones están solicitando. Pero no sería necesario, porque el Congreso ya tiene la orden. Entonces, evidentemente el gobierno ejerce un liderazgo sobre una muy buena parte del Congreso, la mayoría, ni más ni menos, que apoya en la unidad nacional al presidente Santos, pero yo creo que no sería indispensable, no hay algo que nos lleve a concluir que el gobierno tenga forzosamente que participar, porque de todas maneras el Congreso ya tiene una orden de la Corte Constitucional. ¿Cómo hacer para sacar este debate a que sea discutido verdaderamente por toda la sociedad colombiana? ¿Y cómo hacer entender que no se puede dar ese debate en el terreno de lo religioso ni de lo moral, sino en el terreno de los derechos de las personas? Bueno, yo creo que en alguna medida el debate ya está sobre la mesa. Todos estos hechos lo han llevado a que la opinión pública lo conozca, lo debata. Hay sectores que se oponen. Lo que yo creo que estamos viviendo en Colombia y en buena parte de Latinoamérica es que tenemos distintos niveles culturales de aceptación, porque no toda la sociedad va al mismo ritmo. Y lo que está haciendo la Corte, que para algunos es equivocado, como en mi caso, es forzando la discusión. O sea, la Corte está más adelante o es más progresista que muchos otros sectores de la sociedad y quiere forzar al Congreso a que tome la decisión. Y el error, en mi opinión, consiste en que lo está forzando a que tome la decisión en un solo sentido. O sea que no va a haber verdadero debate ni deliberación, sino que es que adopte la decisión en el sentido de garantizar las relaciones en igualdad o parecido al matrimonio, cuando realmente se le debería permitir a la sociedad dar el debate si estamos en el momento adecuado para adoptar ese tipo de decisiones jurídicas y políticas. Eso puede ser positivo o negativo, porque un debate mal llevado puede conducir precisamente a conseguir algo totalmente contrario a que la propia Corte se ha propuesto. Pero partiendo de la base de que hay enormes sectores de la población, o sectores importantes de la población que tienen miedos, que desconocen el problema, que tienen dudas justificadas o no. ¿Ustedes pueden entender esa situación? ¿Pueden entender que muchas personas están en contra y que no creen que esto que es algo natural, sobre todo los sectores alejados de los centros urbanos, donde la discusión es una completamente distinta? ¿Y qué pueden hacer ustedes mismos para enfrentar este rechazo? Yo creo que en este momento no es un debate forzado en una sociedad. Yo creo que las sociedades están preparadas para dar los debates que dan, porque si no, justamente no se darían. Yo creo que la Corte justamente responde a una demanda de unos ciudadanos, que no somos pocos, que no es solamente una organización y que justamente también responde a un movimiento que se da en toda la región de América Latina e incluso del Caribe. Entonces, creo que justamente pues los estados tienen unas instituciones a través de las cuales se debaten unos temas democráticamente o a veces menos democráticamente, como he dicho pues en mis ejemplos.
es muy usual que generalmente se diga que esto lo debe debatir el pueblo y que el pueblo, ¿por qué no le consultamos al pueblo en una consulta popular o en un referéndum, no sé cuál es la figura exacta, para ver el sentir del pueblo? Y resulta que las minorías no siempre están protegidas por ese pueblo, justamente por eso no tenemos derechos, si no ya los tendríamos. Si nosotros estuviéramos debatiendo aquí el derecho al agua, ¿por qué no le consultamos el sentir del pueblo sobre el derecho a la educación o el derecho al agua? ¿Por qué los derechos de las minorías, como de las parejas del mismo sexo, sí deben estar expuestos a consultas, sobre todo en un contexto en el cual hay tanta desinformación y tanto miedo por este tema? Y quiero poner el tema también, el ejemplo de si en el siglo XVIII hubiéramos preguntado si el pueblo quería abolir la esclavitud, seguramente todavía tendríamos esclavos, porque había muy pocas personas que estaban en contra de la esclavitud, y eso nos podría pasar a nosotros como minoría. Por eso justamente somos minoría en términos del ejercicio de nuestros derechos, porque si no tendríamos igualdad, no estaríamos en esta discusión. Sí, miremos algunos de los argumentos que tienen las personas que se resisten a la posibilidad de que en Colombia se legisle en favor del matrimonio de parejas del mismo sexo. Algunos dicen, mire, no existe realmente ninguna discriminación. La ley es para todos y hay igualdad en ese sentido. Lo que ocurre es que hay una institución matrimonial que viene funcionando por siglos, parece ser una institución bastante eficaz. ¿Qué dice a este argumento el doctor José Gregorio Hernández? El problema del matrimonio como la base de la familia o la unión, que no sea matrimonial, sino informal, entre un hombre y una mujer, de todas maneras, en ambos casos, entre un hombre y una mujer, frente a parejas que sean del mismo sexo, ha tenido en Colombia un debate grande en lo que toca con el problema de los niños, de su formación, de su desarrollo. Ahí viene un elemento de gran importancia que tenemos que discutir de todas maneras. Y es lo que se ha planteado por muchos que dicen, el niño tiene derecho a ser formado en un hogar en el que haya un hombre y una mujer, que son quienes han contraído el matrimonio o quienes han mantenido esa unión informal, pero un hombre y una mujer. Entonces se dice, ¿qué pasa con un niño que ve a sus padres, ambos del mismo sexo, en una relación que no es o no se considera en el seno de la sociedad colombiana una pareja normal? Bueno, ese ha sido el sentido de la discusión. Ya se conocen argumentos, por ejemplo, de la Asociación de Psicología de los Estados Unidos, la Asociación de Psiquiatría, que han hecho investigaciones y han llegado a la conclusión de que son igualmente capaces para educar niños las parejas homosexuales que las parejas heterosexuales, y que los hijos criados por una u otra clase de pareja son exactamente lo mismo y no tienen ningún déficit. Ese es un enfoque. El otro, que es precisamente el que da lugar al debate, es el que dice no, porque el niño necesita de ambos elementos, el elemento masculino y el elemento femenino, para poderse desarrollar adecuadamente. Sí, y ese es justamente el concepto que yo creo que está muy extendido en la sociedad colombiana. Me da la impresión de que hay, aquí me refiero a lo que manifestaba hace un rato el doctor Juan Manuel Charri, hay de fondo una convicción social muy extendida, y eso es innegable. Yo creo que ustedes mismos pero lo yo quisiera precisar está ahí, muy extendido ese concepto. Quisiera precisar dos cosas. Una, que la pregunta era referida al matrimonio, y el matrimonio es una institución que ha cambiado a lo largo de los tiempos y que como institución es funcional a un sistema económico, a un sistema cultural, a un sistema social. Y así se ha transformado muchísimo, porque si no todavía el matrimonio estaría arreglado por las familias y no por los individuos, o todavía las mujeres menores de edad podrían casarse con adultos sin necesidad de autorización de sus padres, o todavía existiría una serie de normas que incluso además eran en contra de las mujeres que no hubieran cambiado. Entonces, una institución que se ha moldeado de acuerdo a cómo va cambiando la sociedad. Y otro tema muy distinto es el que tiene que ver con los niños y las niñas, y es decir, que independientemente de si se
reconocen o no legalmente estas familias gays y lesbianas ya tienen hijos, porque no tenemos prohibido ni el derecho a la adopción ni el derecho a la reproducción. Y podemos tener hijos, y ya los tenemos y vivimos con ellos, en el caso de quienes lo tienen, y lo que hay es una desprotección legal. Es decir, el que no se reconozca legalmente el matrimonio para las parejas del mismo sexo no va a impedir que las personas homosexuales tengan hijos y vivan con ellos. Desafortunadamente lo que va a pasar es que esos niños y esas niñas van a tener menos derechos que otros niños y otras niñas. Y el debate, si es por el interés superior de los niños, pues entonces démoslo. Porque lo que sí es una realidad, por lo menos en Colombia, y yo creo que en muchos países de América Latina, es que la patria potestad y la custodia de los hijos no se pierde por la homosexualidad de los padres. Y los niños tienen derecho a que los estados les reconozcan unas familias. Yo quiero pensar en el caso de estas mamás lesbianas de Medellín, que una es mamá biológica de una niña, al cual el Estado colombiano no le quiere reconocer su familia, y que al final, si su mamá biológica muere, pues esta niña está en desprotección. Claro, el Estado colombiano nos ha contestado, para eso está el bienestar familiar que protege a los niños. Yo diría, no es mejor que esta niña esté con la familia con la que vive, solo que está desprotegida legalmente. ¿Qué nos dice un constitucionalista? Bueno, no, yo es que difiero del planteamiento en el sentido de que hay una contradicción. Se reclaman derechos de minorías, pero se dice que hay debate político. Y yo creo que son excluyentes, porque justamente los derechos se predican como límite del debate político. Entonces, yo insisto en mi tesis de que en Colombia estamos en una transición cultural y que se ha tocado la puerta equivocada en el sentido de imponer el criterio por la vía jurídica, cuando en mi opinión debía insistirse en explorar la vía política para adoptar la decisión en el momento adecuado con la legitimidad democrática. Pero siempre surgen nuevos argumentos. Por ejemplo, se dice que el matrimonio homosexual es una moda, que ya va a pasar y que no es algo tan profundo y por lo tanto no se necesita legislar. Otros van más lejos, dicen que es muy peligroso porque atenta contra lo fundamental de la sociedad, que es el matrimonio. Entonces, a mí me gustaría saber si es precisamente ese punto, esa forma de matrimonio, esa forma de estructura de la sociedad, la que algunos constitucionalistas o no, pero fundamentalmente políticos, ven en contra y temen que la población, los que se oponen, después no voten por ellos o temen verse asimilados a una manera de vivir y de ser que es la que tienen los gays y lesbianas. Bueno, seguramente hay sectores de la sociedad que sí lo temen. Yo no sé si sea una moda, pero yo lo que sí creo es que frente a la situación debemos tener las respuestas correctas, porque lo que ha ocurrido en Colombia es que lo que tenemos es un debate técnico, si la Corte puede imponerle al Congreso la decisión o no, y ya veremos el Congreso qué tipo de decisión adopta y si queda en desacato o no. Y yo creo que el tema no es técnico, el tema es político y cultural, o sea, es de adoptar las decisiones correctas en el momento correcto. Y entonces pienso que vamos a generar una distorsión entre instituciones por precipitar un debate enfocado en este caso por el ángulo de los derechos de las minorías, cuando debe enfocarse principalmente como un debate de decisión política. Bueno, de cualquier manera parece ser ya un hecho que en el año 2013 habrá matrimonio de parejas del mismo sexo en Colombia, porque la Corte... o algo que se le parezca al matrimonio. Lo que pasa es que, mire, las uniones... No necesariamente tiene que llamarse doctor así. José Gregorio, ya las uniones de hecho existen. Entonces, Sí. ¿qué hay más allá de la unión de hecho? Un matrimonio, si interpretamos Sí. bien lo que dice la Corte Constitucional. A ver, el matrimonio es un vínculo formal, solemne, que tiene unas consecuencias desde el punto de vista jurídico, también desde el punto de vista patrimonial. Entonces, creo que a lo que aspiran las comunidades homosexuales, así lo entiendo, es a que el Estado colombiano les reconozca el derecho de contraer ese vínculo no informal, sino formalmente, y que tenga unos efectos jurídicos, es lo que me parece. Y ahí va a haber problema, creo yo, cuando se cumplan los 2 años, si resulta que el Congreso no ha legislado, porque entonces hay una serie de normas en nuestro Código Civil que son referentes al matrimonio entre un hombre y una mujer, pero ¿cómo extender eso sin una normatividad a las parejas homosexuales? ¿Cómo aplicar eso que está previsto para el matrimonio entre un hombre y una mujer? Toda esa cantidad de normas que hay entre nosotros, automáticamente extenderlas sin unas leyes. Es indispensable que el Congreso legisle y que tenga en cuenta que el fallo de la Corte, desde ese punto de vista, yo muy respetuosamente no comparto ese sentido del fallo de la Corte, que la Corte le haya
transmitido al Congreso una serie de criterios y le haya ordenado al Congreso hacer algo, pero que después diga, si el Congreso no actúa, pueden unirse. Bueno, es que ya se están pudiendo unir actualmente. Sí. Y están esas uniones homosexuales en vigor, pero la regulación jurídica, eso es lo que yo creo que se necesita en Colombia y en cualquier otro país. Pero en ese momento estamos en el debate del matrimonio. Y si bien es cierto, no hay una regulación, tampoco la hay para la unión marital de hecho, y sin embargo lo podemos hacer sin ley. Es decir, si uno lee la ley 54, que fue la que se demandó y dio lugar a la sentencia para que se nos reconocieran estos derechos, pues la ley sigue diciendo que la unión marital de hecho es entre un hombre y una mujer. Y a pesar de que no hay una ley nueva, podemos declarar nuestras uniones. Entiendo que además no es un problema técnico, que se nos está creando un problema jurídico muy serio. Pero finalmente estoy de acuerdo con el doctor Charri, este no debería ser una discusión técnica, estamos hablando de los derechos y de la dignidad y de la igualdad de unas personas y de unos ciudadanos colombianos. No estamos hablando de cualquier persona, estamos hablando de cualquier persona, de cualquier ciudadano que tiene todos los derechos. El debate político de si debe ser concederse o no el derecho, porque es que el derecho ya está. Entonces, por eso digo que el debate lo estamos dando, y lo estamos dando en el Congreso y lo estamos dando en la Corte. Tenemos derecho, entonces si tenemos derecho no hay debate. No, pero lo que no está regulado. No. El derecho a matrimonio ya tenemos porque la Corte lo dijo en julio del 2000. Debe ser política, que las sociedades lleguen a la igualdad. Lo que falta es regularla. Pero el problema es, si aquello a lo que aspiran es a una regulación jurídica, eso es lo que yo entiendo, porque las uniones ya se pueden hacer. Ustedes lo que quieren es un estatuto, no, me parece. Queremos derecho al matrimonio, como cualquier ciudadano. Y cualquier derecho al matrimonio como cualquier ciudadano. Todo indica que las cosas caminan en esa dirección, así lo entiendo. Sí. Parece ser de que para allá marcha el asunto. Pero, sin duda alguna, una de las piedras del tope en todo el debate que hay aquí y que ha habido en otros lugares es el problema de la adopción. Ahí está. Ese asunto se resolverá junto con una nueva ley o con una nueva decisión ya sea del Congreso o no, o vamos a entrar en un nuevo debate. En la Corte. Porque en la Corte todavía creo que no ha salido el fallo de una acción de tutela en relación con una adopción por parte de una pareja homosexual. Y ese asunto todavía no ha sido fallado en la Corte Constitucional. Si la Corte es lógica, si de sus decisiones anteriores se puede deducir algo para mirar hacia las decisiones posteriores, será muy probable que la Corte diga que protege el derecho de las personas y que en consecuencia sí puede haber esa adopción. Pero hay que esperar el fallo. No se sabe en ese sentido cuál sea la decisión. Sí, interesante conocer su opinión también. Sí, yo comparto la opinión del doctor José Gregorio Hernández en el sentido de que como están planteadas las cosas en Colombia, el tema de la adopción será un tema resuelto judicialmente y no por el órgano legislativo. O sea, seguimos en el mismo asunto. Vamos a seguir en la misma línea. Pero, yo creo que se puede separar los dos temas. En algunos países se hizo justamente esperando el debate cultural. Es decir, tarde que temprano se va a dar, pero podemos en gracia de discusión pensar que se dará un debate político y cultural antes que jurídico. En Holanda, por ejemplo, reconocieron primero el derecho al matrimonio sin adopción. Últimamente en los países es muy raro que se conozca matrimonio sin adopción. En Colombia tenemos un caso en la Corte Constitucional de esta mamá biológica de su hija, pero la Corte ya se ha pronunciado sobre el tema y ha dicho que la homosexualidad no es una falta de idoneidad moral para adoptar. Y repito lo que dije anteriormente, como también podemos reproducirnos, biológicamente por procesos de reproducción asistida o por relaciones heterosexuales previas en el caso de las mujeres lesbianas. Y no se pierde la patria potestad ni la custodia de los hijos, que es muy raro que uno sea idóneo para tener sus propios hijos siendo lesbiana, pero no lo puede hacer siendo en pareja. Sí, uno de los problemas más graves que uno puede ver en Colombia es que hay una gran influencia de los sectores religiosos en todo este debate. A pesar de que nuestra Constitución dice que nosotros somos un Estado laico, siguen teniendo gran influencia los sectores religiosos en todas estas discusiones. Mi pregunta es, ¿cómo lograr que en el Congreso de la República, donde tiene que darse este debate, como lo dice muy bien el doctor Charri, los legisladores comprendan que hay que legislar pensando en que hay que aplicar la Constitución Nacional y poniendo a un lado las creencias religiosas o morales que ellos tengan?
Yo lo que veo es que en el interior de la sociedad, vayamos a decir por razones culturales, por la historia, por la costumbre, lo que se quiera, pero en el seno de la sociedad, inclusive en sectores que claramente no son religiosos, hay una reacción contra cualquier decisión que pueda poner en tela de juicio el concepto tradicional de la familia. Eso yo lo veo en el seno de la sociedad, haya o no influjo de los sectores religiosos. Claramente, desde luego, la Iglesia Católica y otras iglesias tienen sus convicciones y ellos pues no pueden hacer otra cosa que predicar lo que siempre han predicado. Y yo no vería, no me parece que pueda encontrar que la Iglesia Católica, por ejemplo, de la noche a la mañana, comience a cambiar su doctrina. Entonces, las iglesias tienen su propia concepción, pero yo creo que el problema es en el interior de la misma sociedad, que hay una convicción muy extendida en contra de esas uniones homosexuales y especialmente en contra de la adopción por parte de parejas homosexuales de niños que se considera por la misma sociedad que pueden ser desviados cuando son adoptados y criados por una pareja homosexual. Allí no estoy expresando mi propia opinión, estoy diciendo lo que creo que considera la sociedad entera. Se afirma, mejor dicho, los sectores más conservadores en este campo, los sectores que más se oponen al matrimonio homosexual y a la adopción, afirman que los gays y las lesbianas lo que pretenden es destruir el matrimonio, destruir a través de ello a la familia. Pues bien, en Europa, en Alemania en particular, el matrimonio homosexual existe desde hace mucho tiempo y hasta ahora que yo sepa no se ha visto destruida absolutamente ninguna familia, ni ningún matrimonio. ¿Por qué tendría que ocurrir aquí en Colombia? Sí, es muy raro. Cuando las mujeres ingresaron a la universidad, esto fue un debate en el Congreso de la República en Colombia, y los argumentos eran lo mismo: la sociedad se va a acabar, la familia se va a ir al piso, los valores tradicionales de la sociedad, y realmente esto no ha pasado. Yo creo, y voy a decir algo absolutamente conservador para encontrarnos en el auditorio, y es, realmente lo que quieren las parejas del mismo sexo justamente es fortalecer el concepto de familia, fortalecer incluso la figura del matrimonio. Ojalá estuviéramos pensando en otras alternativas de protección para todos, no solamente figuras especiales para los grupitos especiales, pero fuéramos incluso más creativos que el matrimonio. Lo que pasa es que hasta ahora, en las sociedades modernas, el matrimonio es la única figura legal, el único contrato solemne que más derechos da a las parejas, y es el único disponible por ahora. Los derechos de la mujer en el matrimonio, un hombre de la mujer, llevaron mucho tiempo antes de que fuesen realmente respetados. Los derechos de los niños también, el derecho a poner fin a ese contrato, a ese matrimonio, fue una larguísima lucha de muchos sectores, políticos, juristas, mujeres, hombres incluso, y finalmente hoy día en toda América Latina y en el mundo es prácticamente una cosa absolutamente normal. ¿Ustedes esperan algo similar en relación con el matrimonio homosexual y todos los derechos que se dan, a pesar de las dificultades que hay ahora? Sí, por supuesto. Yo creo que finalmente aquí estamos hablando de protección legal. Incluso, paradójicamente, el derecho al matrimonio también incluye el derecho al divorcio, que fue toda una discusión en los países justamente por la participación de la Iglesia y por la confusión entre una figura eminentemente civil, como es el matrimonio, con el matrimonio religioso, o los matrimonios religiosos, porque no existe solamente el católico. Pero creo que es la posibilidad de que todos tengamos derecho a todos los derechos sin ninguna discriminación, entendiendo que eso es un proceso, entendiendo que la igualdad es un valor a alcanzar y que no se da de hecho, porque la Constitución dice nacemos libres e iguales, pero eso no es cierto. Ni nacemos libres ni nacemos iguales, es algo que hay que conseguir, y entiendo que hacia allá vamos avanzando. Y en América Latina ya hay 2 países que reconocen el matrimonio, 2 países tan distintos como México y Argentina, y ahora en Brasil. Pero creo que, así como yo no creo que la sociedad entera esté en contra del matrimonio. Ya el doctor José Gregorio lo expresaba muy claramente, cómo está tan imbuido en esta sociedad colombiana ese tema del matrimonio heterosexual y los prejuicios que existen contra el matrimonio de parejas del mismo sexo.
¿Qué se puede hacer, Marcela, para derrotar esos prejuicios y avanzar en esta discusión de una manera serena, de una manera humana, de una manera profunda que reconozca la existencia de todos estos sectores en nuestra sociedad y todo el mundo se sienta reconocido y con derechos? Pues hay varios niveles. Yo creo que el primero pues es el nivel jurídico y dentro del marco del Estado Social de Derecho. Yo creo que también ahí hay una discusión constitucional seria, pero seria, con argumentos jurídicos, con argumentos constitucionales y no falsamente disfrazados de constitucionales. Yo creo que hay que reconocer que gays, lesbianas, bisexuales y personas trans hacemos parte de la sociedad colombiana y hacemos parte de las familias colombianas. Venimos de las familias colombianas, formamos familias en Colombia, le aportamos al Estado, es decir, no somos algo traído del extranjero que no reconoce nuestros más valores profundos y raizales. No, también hemos crecido en este país y somos resultado justamente de este país y hemos podido dar estas discusiones justamente por esto. Creo que a nivel político, algunos líderes de opinión, algunos líderes de opinión en medios de comunicación y líderes políticos también están dando una discusión seria sobre el tema. Como decía al principio del programa, lo más importante es que lo estamos debatiendo públicamente y hay algo que es muy importante. Esto no es un tema solo jurídico, como decía, sino de los derechos a la dignidad de una persona. Y yo creo que a una sociedad le conviene más que todos y todas seamos iguales, sino que algunos tengan unos privilegios. Porque esto envía un mensaje, digamos, muy negativo. En este país se asesina a personas por su orientación sexual y creo que no hay que desconectar los homicidios basados en prejuicios con el no reconocimiento de derechos porque están profundamente ligados. Yo quería preguntarle al doctor Echarri, si se reconoce que una persona homosexual tiene la misma integridad de una persona heterosexual, ¿por qué debe considerársele menos digna a la hora de reconocerle sus derechos? No, yo creo que se le debe considerar igual de digna y con igualdad de derechos. El debate es otro, es si el contrato matrimonial lo pueden celebrar personas del mismo sexo o no. No es una discriminación, es un concepto. Yo creo, para ponerlo en términos simples, que tarde o temprano llegaremos allá. Lo que yo discuto es la forma. A mí me parece que se ha forzado la forma por vía de decisión judicial cuando debió haber sido, digamos que por vía democrática, social, cultural, más que precipitarlo con decisiones de la Corte a contraletra del texto constitucional. Pues bien, en todo caso creo que hemos tenido un debate muy interesante, muy fluido, con mucho respeto, y pienso que el debate sobre los derechos de gays y lesbianas a casarse y adoptar hijos es un debate que continuará, como sigue naturalmente en la mayoría de los países de América Latina. Sin embargo, aquí en Colombia podemos ver ya, este es un tema que tiende a desaparecer en la medida en que los políticos decidan resolver lo que los jueces les están proponiendo, es decir, adoptar esta medida. Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros, gracias por su compañía.